¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en tu programa Tu Salud en Cayetano a través de Cayetano Más. Muchas mujeres llegan a cierta edad y sienten ciertos síntomas. Muchas personas le llaman a esta etapa de la vida la menopausia, pero también lo llaman el climaterio. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Esa duda lo vamos a despejar el día de hoy. Por eso hemos invitado a la doctora Mónica Flores Noriega. Ella es ginecóloga, egresada de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, jefe de sección de Ginecología, Obstetricia y Salud Reproductiva de la UPC, y ella es ginecóloga profesional de larga data. Moniquita, ¿cómo estás? Hola Leslie, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. A ti por aceptar, Mónica. Hablaremos de menopausia y climaterio, porque mucha gente lo confunde o piensa que la menopausia es de la mujer y el climaterio es del varón, pero realmente no es lo mismo y es de la misma persona. Sí, lo que pasa es que la menopausia es un concepto que abarca el cese de la menstruación. Entonces hablamos de menopausia cuando una mujer pasa un año y ya no tiene menstruación. Okay. Entonces, y el climaterio, en cambio, es un conjunto de signos, de síntomas que se pueden presentar a la mujer justamente en este periodo, que puede ser desde 5 años antes aproximadamente de la menopausia y que puede durar muchos años después. Es la transición del periodo reproductivo de la mujer al periodo no reproductivo de la mujer, ¿no? O sea, la menopausia sería el periodo que deja de menstruar y el climaterio los síntomas. Exactamente, Sí. La menopausia es el último periodo menstrual, se puede decir. ¿Cuál es la edad aproximada que empieza la menopausia normalmente? En promedio es aproximadamente a los 49, 50 años en nuestro país, en general. ¿Hay menopausias precoces? Sí, sí existen. Existen mujeres menos de 40 años, es una menopausia prematura que puede ser causada por diversas enfermedades, ¿no? Que hay que estudiar. Y cuando la mujer tiene el climaterio, o sea, los síntomas, ¿cuáles son los síntomas? Porque todo el mundo dice, la mujer va a tener los calores, los bochornos, va a estar con el cambio de carácter, más insoportable de lo usual a veces, y muchas cosas de ese tipo que no comparto, como tú sabes. Así es. Sí, hay muchos cambios. Lo que pasa es que en este periodo hay un cambio hormonal muy, muy marcado. Hay una disminución de muchas sustancias, las hormonas en general. No es solamente una, son varias. Es un cambio hormonal completo. Y eso hace que tengamos diversas manifestaciones, diversos síntomas. Por ejemplo, los más conocidos son los sofocos o los bochornos, los calores que se le llaman. Los cambios de carácter, sí, puede haber. Hay un cansancio, una disminución de la energía que puede experimentar la mujer. Hay síntomas locales, síntomas de pérdida, por ejemplo, de cabello, de pérdida de la lubricación de la piel. La sequedad vaginal es uno de los temas que empieza a ocurrir en este periodo y que va a persistir durante toda la menopausia. Diversos síntomas. Hay un montón, una serie de síntomas que se pueden presentar y que podemos ir comentándolo en más detalle, ¿no? Claro. Cuando hablamos de este cambio hormonal, se refieren a los cambios que van a tener para la parte de gestación, para la parte de los ciclos menstruales, que van a tener ya una alteración total. No se van a producir. Sí, lo que pasa es que es un decir que no se producen, sino que en la menopausia lo que ocurre es que el ovario es el que deja de fabricar o de producir las hormonas. Entonces, ahí es donde empiezan a bajar los niveles en general. En algunos casos, en algunas mujeres, pueden persistir otro tipo de hormonas, pero en pequeñas cantidades. Y por eso puede explicarse que algunas mujeres tengan los síntomas y que algunas mujeres no lo tengan. Claro. Así es. No todas experimentan síntomas. Claro, porque muchas mujeres terminan y no tienen signos ni síntomas. Una mujer que está en la etapa de la menopausia, con el climaterio, con todos los síntomas, en teoría no puede quedar gestando. En teoría. Va a depender de si presenta o no ciclos menstruales. Uh-huh. En este periodo premenopáusico, antes de que se corte definitivamente la menstruación, pueden haber ciclos que, por ejemplo, una mujer viene una menstruación y de ahí pasan 3 meses, le viene otra, de ahí puede tener, pasan 15 días y le viene otro sangrado. Sangrados muy irregulares, es un motivo de consulta, por ejemplo, ¿no?
En teoría, se pueden presentar ciclos irregulares. En este periodo previo a la menopausia en sí, podemos tener pacientes que, por ejemplo, sangran cada 3 meses o sangran a los 15 días, y en esos sangrados que tiene, esas menstruaciones que tiene, puede dispararse un óvulo y puede presentar una gestación. Por lo tanto, ponemos más énfasis en estas mujeres que todavía menstruan y les decimos que tienen que utilizar un método anticonceptivo todavía, ¿no? Hasta que pase un año sin la regla. Toda mujer sabe cuándo es su menstruación, sea regular o irregular. ¿Cuándo debe ir al ginecólogo para chequear y empezó su menopausia? Justamente esto que te comentaba de que pueden haber ciclos irregulares, de todas maneras las mujeres tienen que acudir a una consulta. En realidad, toda mujer debería acudir a una evaluación ginecológica una vez al año, ¿no? Entonces, en ese momento se le dará consejos sobre lo que puede esperar, lo que puede venir en este periodo, ¿no? Muchas mujeres piensan que como la menstruación eliminada se fue por falta hormonal, todas las mujeres tienen menopausia, todas van a requerir el mismo tratamiento. ¿Eso es cierto? El tratamiento es individualizado para cada paciente, ¿no? Porque no todas van a experimentar los mismos síntomas y no todas van a reflejar ese cambio hormonal de la misma manera. Por lo tanto, obviamente hay que hacerles una buena historia clínica y un buen examen físico para saber cómo podemos ayudar a cada paciente con sus males, ¿no? A mí cuando me llega, por ejemplo, una paciente que está justo en esta etapa me pide que le haga todo un screening hormonal. Yo le mando al ginecólogo para que le haga su screening hormonal. ¿Está bien o tengo que pedirle yo algo? Porque pienso, como tú mencionas, es individualizado. Yo creo que está bien que la envíes al ginecólogo, porque ahora los conceptos han ido cambiando conforme pasan los años y sí solicitamos una serie de exámenes hormonales que antes, de repente hace 10 años, no lo hacíamos, claro. ¿no? Y que de repente eso podría pasar desapercibido para un médico que no es experto en el área, ¿no? Claro, porque la idea es que la paciente tenga el mejor tratamiento de acuerdo a sus síntomas que presenta. Y de acuerdo a su baja hormonal también. Claro. Cuando has estado tú en tu práctica clínica, ¿te ha tocado una menopausia precoz? ¿La más precoz que has visto cuál ha sido? Sí, he tenido, no en el momento, pero sí he tenido pacientes con antecedente que ya venían de más edad, pero que habían tenido una menopausia a los 30 años, por ejemplo, ¿no? En esas pacientes el tratamiento es diferente, ¿no? El tratamiento tiene que ser dado, porque ahí lo que tratamos de evitar son las consecuencias a largo plazo de una menopausia prematura, de una menopausia precoz, que por ejemplo uno de ellos es la osteoporosis. Entonces, una paciente que tiene una menopausia a los 30 años debe recibir tratamiento hormonal de reemplazo para evitar osteoporosis, para evitar enfermedad cardiovascular. Siempre haciendo los chequeos anuales, como te digo, pero sí debe recibir tratamiento. Es completamente diferente, así no tenga síntomas. Un mito que existe ahora es que una mujer que está con la menopausia debería cesar su vida sexual. ¿Eso es cierto? Totalmente falso. Al contrario, es una de las etapas en las que ya el miedo al embarazo debería ser un aliciente para poder tener una actividad sexual mucho más segura, mucho más placentera. Pero también ocurren, por los cambios hormonales, ciertos problemas en el momento de tener una relación sexual. Uno de los problemas es la sequedad vaginal que ocurre. El otro es la disminución del deseo sexual. Las disfunciones sexuales son, entre otras cosas, mucho más frecuentes en este periodo, justamente por eso, ¿no? Porque se pierde la influencia hormonal a nivel vaginal, a nivel de la respuesta sexual, y por lo tanto, en este caso, cuando ocurren este tipo de problemas, que no todas las pacientes los manifiestan, se debe dar tratamiento, se debe evaluar a la paciente, ver cuál es el problema y de acuerdo a eso ayudarlas con algún tratamiento local para la sequedad o con algún tratamiento sistémico, de repente si el problema es problemas de disminución de libido, por ejemplo, ¿no? Hay muchas mujeres que se niegan a usar terapia hormonal de reemplazo. ¿Por qué crees que ocurre esto? Esto ocurre por el temor que se ha generado de largos años, por el temor al tener cáncer de mama, ¿no? Hace muchos años salió un estudio muy comentado por todos nosotros en el que se descubrió que había un aumento en riesgo de cáncer de mama y eso se
popularizó y hasta ahora no hemos podido luchar contra ese mito, ¿no? Se trata de conversar con las pacientes, se trata de explicarles que esto en realidad fue un estudio que después se vio que tenía sus limitaciones y que no necesariamente era peligroso o es peligroso. Una paciente bien estudiada, bien chequeada, todos los años puede recibir un tratamiento hormonal y no todos los tratamientos hormonales es estrógenos necesariamente, ¿no? Pueden haber otro tipo de tratamientos, pueden haber tratamientos hormonales naturales, por ejemplo, y se trata de ir conversando con la paciente, individualizando el tratamiento y eso puede hacer que su vida en general, su vida del día a día, su energía pueda mejorar y su vida sexual también, ¿no? ¿Y existe alguna edad límite para recibir tratamiento hormonal en las pacientes? Es una buena pregunta. Una cosa es iniciar el tratamiento y otra cosa es continuarlo o hasta cuándo, ¿no? Si una paciente empieza un tratamiento hormonal cuando le llegan los síntomas, algunos recomiendan dejarlo durante unos 10 años, por ejemplo. Pero yo te diría hasta que se pueda, hasta que la paciente continúe con los chequeos y no haya ningún problema y continúe con los síntomas. Pero iniciar un tratamiento hormonal de repente más allá de los 60 años, si es que no ha habido síntomas, realmente puede ser que no tenga mucho sentido, ¿no? Claro, si no hay síntomas, ¿para qué? Así es. Claro. Eso implica entonces que muchas mujeres que tienen síntomas y estos van bajando en el tiempo pueden dejar el tratamiento más adelante. Sí, para el tratamiento sistémico se va evaluando qué tan bien van con los síntomas y si en algún momento ya se puede ir suspendiendo, después de muchos años, por cierto, se va a ir suspendiendo y viendo si es que... Y la suspensión es paulatina, es decir, vamos bajando la dosis, si las pacientes se sienten mejor, se va bajando hasta terminarlo, ¿no? Si en algún momento vemos que vuelven a hacer síntomas, nos mantenemos en una dosis baja hasta que la podamos suspender. Pero yo diría el tratamiento local es un tratamiento que... El de la sequedad vaginal. El de la sequedad vaginal se debe mantener mucho tiempo, sobre todo si hay actividad sexual, porque esos cambios no van a mejorar si es que no hay tratamiento. Es una de las cosas que yo le digo a mis pacientes, ¿no? O sea, a veces vienen pacientes por sequedad, les doy tratamiento, les doy un mes para que me cuenten cómo van, las veo al año siguiente y me dicen, mientras lo usé estaba perfecta, doctora, pero ¿y lo seguí usando? No, solamente hice el mes, falla mía de repente no explicarles bien, pero les explico que eso es un tratamiento de por vida, porque lo necesitan, ¿no? Y ese es el ejemplo, mientras lo usó le fue bien, cuando no lo usó otra vez tuvo las molestias, ¿no? Entonces, explicarle bien es parte de lo que tenemos que hacer como médicos, aconsejar bien a las pacientes. Entonces, le digo que el tratamiento debe ser de por vida, algunas para que me entiendan, ¿no? Claro. Yo también tengo muchos pacientes con sequedad vaginal que tienen infección urinaria a repetición. También me conviene que estén usando su tratamiento para que no tengan pues, esas infecciones urinarias. Sí, exactamente. Muchos colegas internistas también derivan bastante por eso, me derivan bastante por eso y empezamos tratamiento con estrógenos locales, si es que no tienen ninguna contraindicación. Hay algunas otras alternativas y ahora estamos con tratamientos modernos como el láser, por ejemplo, el láser vaginal para la sequedad, para la flacidez. Entonces a las pacientes les explicamos esto y va muy bien, ¿no? Cualquiera de los tratamientos es válido. Eso que mencionas del láser es la famosa reconstrucción vaginal. Rejuvenecimiento vaginal le llaman. Sí. Exacto. ¿Qué consiste este rejuvenecimiento vaginal? Aprovechamos en que los rayos láser a nivel vaginal producen una remodelación del tejido, ¿no? Una regeneración del tejido que había perdido todas esas capas que tenemos de colágeno, de fibras elásticas, van disminuyendo conforme nos llega la menopausia, disminuye el trofismo hormonal. Entonces con el láser lo regeneramos. Por eso se le llama rejuvenecimiento, porque vuelve a ser lo que era antes de la menopausia, ¿no? Pero es una de las alternativas, no es la única, no es la mejor, es una de todas las alternativas, usar estrógenos en cremas, en óvulos, en gel. Va a ser individualizado, obviamente. Exactamente. No, porque no todas las mujeres van a ser meritorias de uno u otro exclusivamente. Exactamente. Y yo he visto muchas mujeres que van más que nada ahora por los rejuvenecimientos. En muchas reuniones he escuchado
como parte del día a día, que van y hay hasta congresos de esto. Acabo de estar la semana pasada en el Congreso de Ginecología Estética Regenerativa y no solamente hay láser, hay tratamientos para mejorar el aspecto de la vulva, mejorar el aspecto vulvar, mejorar cuando hay problemas de labios, por ejemplo, excesivos, labioplastías. Hay todo un desarrollo de tecnología, inyección de ácido hialurónico, plasma rico en plaquetas. Hay un montón de alternativas que se pueden usar, se están ya familiarizando con el tratamiento, que no solamente tienen que ver con la menopausia, sino en general con la salud femenina, ¿no? Hay una parte estética y hay una parte de mejoría de clínica, ¿no? Podríamos decir que la menopausia de este siglo, con respecto al siglo pasado, es totalmente diferente. Por supuesto, hay más alternativas para mejorar esta parte de vida, este periodo de vida de la mujer que antes era ya la menopausia y se acabó tu vida. Así es. Ajá. No, ahora no. Uno puede hacer su actividad, su vida de manera saludable y con apoyos de tratamientos de acuerdo a cada problema que podamos tener, ¿no? Mucha gente pregunta si existe alguna planta que ayude dentro de esta etapa en la mujer. Sí hay estrógenos naturales, se llaman los fitoestrógenos. Por ejemplo, el aguaje, por ejemplo, la soya, ¿no? Hay varios productos en el mercado a base de estas sustancias, pero lamentablemente no ha sido demostrado en estudios serios que sean efectivos para todas las pacientes. Yo tengo pacientes que usan sus estrógenos naturales y les va muy bien. No tienen síntomas. Ya fabricados. Sí, en pastillas. No la planta o jugo de aguaje, aguajina, soya. Yo creo que sí puede ser, pero más éxito tienen más los manufacturados porque están más concentrados, ¿no? En la sustancia, en los fitoestrógenos. Y les va bien. Y les va bien, pero algunas no. Claro. Algunas no. Entonces, a esas que no les va bien, se les recomiendan ya otro tipo de tratamiento. Porque me imagino que debe tener diferentes concentraciones de otras hormonas que requieren. Exactamente. Claro. Incluso el mundo es... hay varias alternativas de tratamientos, pero por ejemplo, ahora lo que tenemos que hacer, o lo que mido yo, por ejemplo, que no lo hacía antes, era medir glucosa e insulina. Y hemos visto que pacientes con insulinas elevadas, que implica pues una alimentación no muy saludable, que no les va bien con los tratamientos que les damos, ¿no? No les va bien con los tratamientos que les damos. Entonces, tenemos que primero trabajar en la alimentación, tenemos que trabajar en una rutina de ejercicios saludable, una vida saludable para que nuestros tratamientos vayan mejor. Que es fundamental ahora para toda enfermedad. Para todo, Claro para que todo, sí. incluido para este periodo. Mónica, te agradezco tu presencia y espero contar contigo en otra oportunidad. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias. Bien, amigos, ya saben, menopausia y climaterio son etapas que la mujer va a vivir, son los síntomas que va a tener, pero que hay solución y la vida continúa y se va a disfrutar con mayor ganas, como ha mencionado la doctora Mónica Flores. Así que ya lo saben. Nos vemos la próxima semana a esta misma hora. Gracias.